Y la rueda de prensa de hoy tiene una particularidad y es que son dos en una. Es decir, vamos a hablar primero sobre el informe del estado del clima de España 2025 y después pues abriremos un turno de preguntas sobre el informe. Y posteriormente ya haremos pues la rueda de prensa estacional, digamos un poco la clásica de cada trimestre en la que haremos el balance de la primavera del 2026. Hablaremos también un poquito de lo que llevamos de año 2026 y después también ofreceremos el pronóstico estacional para el trimestre compuesto por julio, agosto y septiembre. ¿Vale? Entonces va a ser un poquito diferente en ese sentido por eso, un poquito más larga y para no ya entretenernos mucho, bueno, pues están aquí Esteban Rodríguez Guisado, que es meteorólogo de AEMET y es el jefe de división de climatología de AEMET, y también nos acompaña, y le voy a pasar la palabra a Ana Morata Gasca, que es la jefa de área de climatología y aplicaciones operativas de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y que es bueno, la compañera que ha liderado el grupo que ha elaborado el informe sobre el estado del clima en España. Entonces, Ana, te cedo la palabra, nos cuentas un poquito, pues bueno, el trabajo que ha llevado este informe sobre el estado del clima, un poquito lo fundamental y ya después yo mismo me meto en materia, si te parece. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Voy a ser breve porque la parte interesante la va a contar Rubén. Yo quiero explicar un poquito la importancia de este informe y cómo lo hemos elaborado y por qué se publica después de los informes europeos. ¿Vale? El informe del estado del clima, bueno, pues se viene realizando de forma continuada de 2019 y permite ofrecer una visión integrada y rigurosa de la evolución del clima en España. Cada edición intentamos consolidarla como una referencia para conocer no solo el comportamiento de un año concreto, en este caso presentamos el año 2025, sino también queremos contextualizarlo dentro de las tendencias que se observan a largo plazo. ¿Vale? Llevamos realizándolo, como digo, desde el año 2019 y bueno, pues año a año pues vamos añadiendo conocimiento. Gracias, Rubén, por compartir la imagen del informe. Es un trabajo transversal. Quiero indicar eso, que es un trabajo transversal dentro de la agencia en el que participan especialistas de distintas unidades. Quiero destacar también que los datos utilizados en el informe proceden únicamente de AEMET con respecto a variables atmosféricas y luego hay una serie de datos de variables oceánicas que extraemos de Copernicus y analizamos sobre nuestra región. Entonces, como digo, la fuente oficial de datos son los datos de banco de datos de AEMET que están, como ya sabéis, sometidos a estrictos procesos de controles de calidad, de validación y de homogenización. ¿De acuerdo? O sea, son datos completamente validados. Bueno, las metodologías que empleamos siguen los estándares científicos internacionales reconocidos y las directrices de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Esto por qué? Esto es porque queremos garantizar robustez en todo nuestro trabajo, el del día a día y en el resumen anual. Queremos garantizar coherencia y, sobre todo, es necesario para poder hacer los datos comparables con otros países a nivel europeo y a nivel mundial, porque al fin y al cabo luego tenemos todos que compararlos para ver cómo va la evolución del clima. Los trabajos, aunque se presentan ahora en junio, los comenzamos a principios de año, o sea, según se van consolidando los últimos datos del año anterior, empezamos a trabajar. Entonces, bueno, quiero poner de manifiesto que por eso los publicamos ahora, porque es un trabajo muy riguroso que lleva mucho tiempo y que no es únicamente una recopilación de datos, o sea, no es solamente juntar los datos y hacerles medias estadísticas, ¿no? Utilizamos herramientas de análisis estadístico que nos permiten evaluar el clima en España con criterios homogéneos, ¿vale? No entro en las herramientas porque entonces me pondría a dar clase y quiero ser breve.
El informe, como en años anteriores, está dividido en dos grandes bloques analíticos que están completados con una pequeña introducción del informe en sí mismo y varios anexos técnicos que, como veréis, los que año tras año los vais siguiendo, algunos se repiten, ¿vale? Es para que en cada año conste la información completa, ¿vale? Y no haya que referirse a informes anteriores. Entonces, como digo, está estructurado en dos bloques analíticos, en el que el primero constituye el núcleo principal del informe, es el estado del clima en España del año 2025 y analiza las principales variables climáticas que hemos observado a lo largo del año. ¿Vale? Se organiza en los apartados que, como veis aquí, bueno, Rubén ha compartido la estructura, analizamos las variables de temperatura, precipitación, ligada a la precipitación, la sequía meteorológica y las características agroclimáticas, la insolación, gases de efecto invernadero, bueno, en fin, en el informe está todo muy detallado. Y el segundo bloque es la descripción mensual de las principales configuraciones sinópticas que han afectado nuestro país, ¿vale? Entonces, en este capítulo se describe mes a mes, ¿vale? Cada uno de las configuraciones más importantes, las borrascas que han entrado, las danas, etcétera. O sea, tenéis ahí todo el detalle. Y luego, como digo, los anexos técnicos, finalmente. En conjunto, ¿qué tenemos? Tenemos una estructura, digamos, estructurada con una lógica muy clara que sigue, inicia con un contexto, un análisis anual de las variables climáticas, el análisis sinóptico, pero ya a nivel mensual, porque claro, ahí hay que detallar más, y una documentación meteorológica de apoyo. Y bueno, ya esto con respecto a la estructura. Finalmente lo que quiero es agradecer a todos los compañeros que han participado y han dedicado su tiempo en la elaboración de este informe. Ha sido un esfuerzo muy grande que ha involucrado, como digo, a distintas unidades de la agencia y que nos permite ofrecer esta visión rigurosa, tremendamente rigurosa del estado del clima en España del año anterior. Y ahora a continuación, Rubén os va a contar los principales resultados del año 2025. No quiero revelar el contenido y él mismo os lo explica. Y bueno, continuamos con la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por tu descripción del informe y sobre todo por por poner en valor, ¿no?, ese trabajo conjunto, transversal de distintas unidades de la agencia. Eso pues lleva una labor de coordinación importante y al final, ahora que vamos a mostrar los resultados, siempre me da un poco como de vértigo, ¿no?, de un informe tan sumamente completo. ¿Qué cosas sacamos, no? Porque parece que se queda en poca cosa. Entonces, en ese sentido, que sepáis que el informe del estado del clima lo vamos a publicar ya. Si no está ahora, pues estará dentro de muy poquito en nuestra página web de AEMET, en nuestra página, en el apartado donde está este informe del clima y todos los de los años anteriores desde 2019. Tenemos el documento completo, que son más de 80, 90 páginas, no recuerdo exactamente, y luego un resumen ejecutivo más cortito que ronda la docena de páginas aproximadamente. Y de ahí, pues, vamos a sacar ahora los titulares. Pero, como digo, os invito a que veáis el resumen ejecutivo, ¿no?, que tiene información algo más detallada, y luego el informe completo, pues, que tiene la vocación de ser una obra de consulta en el ámbito científico y también, por supuesto, en el ámbito, ¿verdad, Ana?, que lo hemos comentado, de la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático, algo fundamental también, ¿no?, en nuestro país. O sea, que tiene esa vocación de ser útil en esa vertiente tanto científica como de toma de decisiones. Y nada, pues vamos al meollo, ¿no?, del asunto. Lo más destacado, los titulares del informe sobre el estado del clima 2025 en España. Entonces, bueno, en cuanto a temperaturas, desde luego lo que hace el informe es confirmar pues la tendencia de años anteriores. Y el año 2025 ya está plenamente confirmado que fue el tercer año más cálido de la serie histórica en nuestro país, empatado con el año anterior, con 2024. Pero aquí lo significativo es que los 4 años
con mayor temperatura media en España de toda la serie son los 4 últimos. O sea, como vemos en este gráfico, ¿no? Ha habido un salto desde el año 2022, claramente, y los 4 últimos años han tenido un carácter extremadamente cálido. Por lo tanto, la tendencia es inequívoca y, de hecho, la hemos calculado desde el año 1961, que es cuando empieza la serie, hasta el 2025. En estos 65 años, pues la temperatura media de España ha aumentado 1,75 grados. 1,75 grados es el aumento estimado de la temperatura media en nuestro país. Luego veremos que esto tiene una serie de consecuencias, pero ahora nos quedamos con este dato de 1,75 grados. Recordaremos el verano pasado, que fue, junto con el del año 2022, empatan al verano más cálido desde que hay registros. Y el año pasado, pues nos acordaremos de un junio que fue extremadamente cálido. En el transcurso de junio y principios de julio hubo una importante ola de calor y después, en la primera quincena de agosto, tuvimos una segunda ola de calor en la que se desató una brutal ola de incendios forestales, ¿no? Si recordáis, con más de 300.000 hectáreas bueno, pues quemadas y que, por cierto, no lo hemos comentado, pero en la portada aquí aparece un pequeño homenaje, ¿no? a una de las zonas naturales emblemáticas, pues que fueron pasto de las llamas, ¿no? Las médulas, y que hemos pensado que de alguna manera representa muy bien lo que pasó el año pasado y además pues que sirva de homenaje. Por eso elegimos esta foto de portada de las médulas. Bueno, como decía, la temperatura media anual en España ya desde el 61 hasta el 2025 ha ascendido 1,75 grados. Puede parecer poco, pero desde luego a escala de un país es un ascenso significativo, y esto se traduce, lo hemos comentado también en otras ocasiones, en un incremento notable de los récords relacionados con el calor. Un indicador que utilizamos es el número de récords de días cálidos y el número de récords de días fríos cada año. Y lo voy a explicar otra vez brevemente porque la gráfica así de entrada no es muy intuitiva, pero vamos a ver. Bueno, cogemos todos los datos que tenemos de temperatura media diaria para el conjunto de España desde 1951 y vamos analizando cuántos de esos días de cada año han batido récord de calor, récord de frío. Entonces, ¿qué ocurre? En el primer año, en 1951, cada día de ese año ha sido récord de calor y de frío para su fecha, porque solo hay un día de cada fecha, es decir, el 1 de enero del 51 tiene necesariamente que ser récord, porque solo hay un 1 de enero. El 2 de enero igual, el 3 de enero igual. Si vamos al año siguiente, ya hay un 50% de probabilidades de que el 1 de enero sea récord de calor o de frío. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 1 de enero y 2 de enero y así sucesivamente. El año 53, el año siguiente, ya tenemos 3 días, por lo tanto, la probabilidad es de aproximadamente un 33%. Bueno, pues nos vamos acercando al final de la serie y resulta que aproximadamente en estos años en los que nos encontramos, serían esperables alrededor de 5 récords de días cálidos cada año y 5 récords de días fríos, siempre y cuando el clima no se hubiese alterado. Si hay un desfase entre los récords esperados, un desfase importante, y los que hemos observado, desde luego algo está pasando. Y se observa muy bien. En el gráfico vemos que en el año 2025 hubo 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos. Por lo tanto, el récord de días cálidos fue 5 veces superior a lo que sería esperable y no hubo récord de días fríos. Pero puede ser solo una cosa puntual, ¿no? Solo de un año. Entonces lo que hemos hecho ha sido mirar qué ha pasado en la última década. Y desde luego el dato es muy significativo. Aquí lo tenemos. En los últimos 10 años ha habido 221 récords de días cálidos. Lo normal, lo esperable habría sido alrededor de 50 o 50 y pocos. 221 récords de días cálidos y 7 solo de días fríos. También hubiera sido esperable unos 50 y pocos, ¿no? Entonces, la proporción es 30 veces mayor de días cálidos respecto a los récords de días fríos. O dicho de otra manera, en los últimos 10 años, por cada récord frío que ha habido,
ha habido más de 30 récords cálidos, así que la diferencia es abrumadora y ahí se ve que esa pequeña variación en la temperatura media pues se traduce en una cantidad mucho mayor de récords diarios. Eso en cuanto a la temperatura del aire, pero es que también se nos está calentando el agua del mar. Y se está calentando significativamente, igualmente. De hecho, bueno, pues la temperatura media del agua del mar en las zonas circundantes a España fue de 20,1 grados. Es la tercera vez en la que se alcanzan o superan 20 grados de temperatura media y las 3 veces ha sido también en los últimos 3 años, en el 23, 24 y 25. De hecho, en el año 2025 tuvimos el segundo año con las aguas más cálidas, solo superado por 2023. Pero en muchas zonas del Mediterráneo, las temperaturas del agua del mar alcanzaron valores de récord. Fue el año con las temperaturas medias de las aguas superficiales más altas. Y esto, bueno, tiene también sus implicaciones, ¿no? Porque unos mares más cálidos, al final, lo que hacen es aportar más energía al sistema climático y también aportan más vapor de agua a la atmósfera. Y esto, en situaciones de lluvias intensas, bueno, pues potencialmente pueden incrementar, ¿no?, la intensidad de esas lluvias muy fuertes o torrenciales, porque tenemos más energía y más vapor de agua disponible en nuestros mares. Además, esto también dificulta en muchas ocasiones el descanso, porque en todas las ciudades costeras, ¿no?, que tenemos, especialmente en la fachada mediterránea, estas aguas más cálidas tienen una inercia en la temperatura del aire y básicamente las noches pues son más calurosas, con temperaturas mínimas más altas y además con humedad, con sensación de bochorno, con lo cual el confort es menor, ¿no? Y bueno, pues el agua del mar también es otro indicador de que estamos experimentando un calentamiento. En cuanto a las precipitaciones, bueno, el año 2025 fue un año más lluvioso de lo normal. Concretamente, las lluvias acumuladas en el conjunto de España supusieron el 109% del valor normal de la lluvia, es decir, llovió un 9% más de lo que suele llover. Y esto hizo que el año 2025 fuese un año de carácter húmedo. El año 2024 también fue un año de carácter húmedo y, por lo tanto, este bienio 2024-2025 ha sido húmedo. Este bienio, bueno, pues es la primera vez que tenemos un bienio húmedo desde el año 2013-2014. Hemos estado casi una década en la que no hemos tenido, bueno, hemos tenido más de una década en la que no ha habido 2 años consecutivos de carácter húmedo. Esto, bueno, pues evidentemente encierra, todos lo sabemos, encierra episodios de lluvias torrenciales, algunos de ellos, pues como la Dana del año 2024, ¿no?, trágica, pero también trae buenas noticias, y es que gracias a las lluvias pues, registradas durante 2024 y a las lluvias registradas durante 2025, ya en la primavera del 2025, la sequía de larga duración que estaba afectando a buena parte de España desde 2 años antes, pues se terminó. Acabó la sequía y ya durante el año 2025 y también en lo que llevamos de 2026 ya no hemos estado en una situación de sequía, lo cual pues siempre es una buena noticia en España, ¿no? Pero ojo que el dato en sí de las lluvias encierra, bueno, por un lado, como siempre, encierra desigualdades geográficas. Esto es normal, porque en España tenemos regímenes de precipitaciones muy diferentes en función de las zonas y, bueno, pues ya vemos en el mapa un poco que la zona más agraciada por las lluvias en 2025 fue básicamente el cuadrante suroeste de la península, la zona centro y también el área mediterránea. En cambio, zona donde habitualmente llueve más en nuestro país, que es la cornisa cantábrica, pues allí el año fue más bien seco. Las lluvias quedaron por debajo de lo normal, al igual que en el interior oriental de la península, ¿no? También hubo zonas de Canarias donde llovió menos de lo normal. Pero más allá de la distribución geográfica heterogénea, que es algo habitual, algo que creemos es llamativo es que hubo una estación, que fue más lluviosa de lo normal, que fue la primavera. De hecho, se trató de la 5ª primavera más lluviosa de nuestra serie histórica, desde 1961. Pero es que las otras 3 estaciones fueron más secas de lo normal, el invierno, el verano y el otoño. ¿Qué quiere esto decir? Que sí, el año fue lluvioso, fue más lluvioso de lo habitual,
pero las precipitaciones quedaron pues más bien concentradas en un periodo del año, ¿no? En la primavera, sobre todo en marzo, finales de abril y mayo, si no recuerdo mal, y el resto del año, pues las precipitaciones quedaron por debajo de lo normal. Entonces, esto también es interesante. Y nada, finalmente, en cuanto a episodios de lluvias adversas, de lluvias torrenciales, quizás el más significativo, todo esto está mucho más detallado en el informe, pero quizás el más significativo fue el que tuvo lugar a mediados de octubre y que estuvo asociado a la dana Alice. Esto parece un guiño a nuestra nueva directora, pero ya sabéis que los nombres de borrascas y de danas se ponen previamente, ¿eh? Se ponen los nombres antes de que empiece la temporada. En cualquier caso, desde la temporada 2025-2026, la actual, se decidió por los miembros del suroeste de Europa, los miembros de los servicios meteorológicos del suroeste de Europa, que era importante también poner nombres a las danas, porque también son sistemas, como bien sabemos, que pueden dejar una gran adversidad, un gran impacto. Y la primera dana que se nombró, que fue Alice, por el momento ha sido la única, como digo, hizo de las suyas a mediados de octubre aproximadamente. Y bueno, pues tuvo mucho impacto, por ejemplo, en una zona del delta del Ebro, donde se produjeron lluvias torrenciales que derivaron en inundaciones importantes. Y bueno, pues esto es un poco el resumen muy resumido, ¿no? del informe sobre el estado del clima en España. Aquí tenéis el enlace, pero lo vais a ver que hay un enlace directo a este informe en el apartado de destacados de nuestra portada de la página web. Es decir, si entráis a la página web de AEMET directamente y buscáis en el apartado de destacados, pues si no está ya, estará dentro de poquito el acceso directo a este informe sobre el estado del clima de España, con su resumen ejecutivo y con el informe completo. Y además, bueno, pues también en breve lanzaremos una nota de prensa explicando pues lo más destacado de este informe del clima. Entonces, si os parece, y como os he comentado al principio, como esta rueda de prensa está dividida en dos partes, si tenéis algunas preguntas relacionadas con el informe sobre el estado del clima en sí, tenéis dos opciones. O levantáis la mano y abrís cámara y micro y preguntáis directamente, o bien lo escribís en el chat y lo vamos leyendo y contestando. Entonces eso, abrimos ahora preguntas concretas sobre el informe y si no hay ninguna pregunta, pues pasaremos directamente a la segunda parte de la rueda de prensa, que es, como sabéis, el análisis estacional de la primavera y el pronóstico del verano. No sé si hay alguna pregunta o si tienes tú, Trini, alguna que te hayan hecho por chat o como sea. Por ahora no tengo ninguna. Parece que lo has explicado muy bien. O igual ha quedado todo lo suficientemente confuso para que no haya preguntas, no lo sé. Oye, perdona, pero Sí. aprovecho para decir que por favor, algunos que tienen la cámara encendida la apaguen, porque se está viendo fútbol. Uy, pues sí, mejor. Por favor, apagar las cámaras. No queremos hacer competencia al fútbol, entonces, No, por favor, cerrad las faltaría más. cámaras. Y bueno, de todas maneras, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Cuando hayáis echado un ojo al informe, a la nota de prensa, al resumen, a vuestra disposición, pues para responder cualquier cuestión que tengáis al respecto, ¿vale? Así que, bueno, Esteban se despide. Muchas gracias por por todo el trabajo que haces en climatología. Esteban Rodríguez, que se nos despide ahora, pues lidera el área que elabora las predicciones estacionales, que nunca lo decimos, ¿no? Pero es el área de evaluación y modelización del clima, el departamento de AEMET, encargado de estos pronósticos estacionales. Así que muchas gracias, Esteban. Dáselas a tu equipo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, pues voy a compartir ya la presentación, si os parece. Bueno, también hay que decir que el área de Ana Morata es el área que elabora el área de climatología, el área que elabora el balance de la estación anterior. Así que aquí trabajamos siempre en equipo. Bueno, pues comparto la presentación. A ver, ¿me decís porfa si se ve? Espera un momento que hay una pregunta, ¿eh? Ah, vale, pues venga, la hacemos. La tienes en el chat si quieres tú mismo. Vale, sí, hay una pregunta que dice, una pregunta que hace
Colpisa y es directa, ¿no? Dice, con esta tendencia se espera que se produzcan más danas con la intensidad de Valencia. Pues este es un tema que está en debate en el ámbito científico actualmente. Es decir, lo que sí hay un consenso mayor, es que cuando haya danas o cuando haya situaciones de lluvias torrenciales, es probable que sean más intensas. Por esto que he comentado previamente, ¿no? Porque tenemos unos océanos con mayores temperaturas. Estas mayores temperaturas suponen un aporte de energía extra y además proveen de mayor cantidad de vapor de agua a la atmósfera también. Entonces, cuando esto sucede, si tenemos unas condiciones atmosféricas adecuadas, como por ejemplo la llegada de una dana, esto puede provocar que las lluvias torrenciales sean más intensas, ¿no? Porque hay un plus de energía, puede haber un plus de adversidad. Es decir, más intensas, sí que la ciencia mayoritariamente se decanta porque sí, porque la tendencia es a que sean más intensas. Ahora bien, lo de la frecuencia, de si habrá más danas o no, depende mucho de la circulación atmosférica, ¿no? O sea, por un lado están esos ingredientes de calor comentado, de aguas oceánicas más cálidas, mayor evaporación, que eso es evidente que está sucediendo y va a continuar, pero necesitamos, además de esos ingredientes, es muy importante o fundamental el ingrediente atmosférico, es la llegada de esas danas, ¿no? De esos sistemas de aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorecen la formación de grandes tormentas. Y ahí es donde tenemos las incertidumbres. No está muy claro si esas danas van a ir a más en el futuro o no. Así que de momento nos quedamos con que más intensas probablemente sí que sean. Algunos estudios individuales sí que relatan que ya hay más danas y que eso puede estar relacionado precisamente por el calentamiento global, porque hay situaciones atmosféricas que favorecen la formación de danas, pero todavía no hay un consenso tan claro como en el que serán más intensas.